en las profundidades del silencio, donde la historia esconde sus secretos más peligrosos, existe un documento que la humanidad ha buscado sin saberlo durante siglos. Un texto que, de ser cierto, desmoronaría los cimientos sobre los que se han construido imperios de fe, catedrales de dogma y tronos de poder divino. Este documento lleva la firma invisible de Baruch Spinoza, el filósofo que desafió a Dios con la razón, y contiene fragmentos de un texto aún más herético, las palabras perdidas de Jesús de Nazaret, donde denuncia la religión como la más elaborada forma de superstición jamás concebida por la mente humana. Pero ¿acaso existe realmente este manuscrito? ¿O es apenas el eco de una verdad que resuena a través de los siglos, esperando ser reconocida? ¿No será que toda búsqueda de lo prohibido es, en esencia, una búsqueda de nosotros mismos en el espejo roto de la historia? La historia comienza en Ámsterdam, en el año 1675, cuando Spinoza, ya excomulgado por la comunidad judía y condenado al ostracismo por sus ideas, trabaja en la penumbra de su pequeña habitación. Sus manos, manchadas de tinta y desgastadas por el pulido de lentes, sostienen fragmentos de pergamino que parecen arder entre sus dedos. No son páginas ordinarias. Son pedazos de un texto que llegó a él a través de un rabino converso, quien antes de morir le confesó haber encontrado estos fragmentos en los archivos secretos de un monasterio destruido durante las guerras de religión. El pergamino está escrito en arameo, griego y latín, con anotaciones en hebreo que parecen comentarios de múltiples manos. Pero lo que hace que las manos de Spinoza tiemblen no es la antigüedad del texto, sino su contenido. Allí, en esas líneas desvanecidas por el tiempo, encuentra palabras atribuidas a Jesús que nunca fueron incluidas en los evangelios canónicos. Palabras que revelan un pensamiento que habría horrorizado a los padres de la Iglesia. El miedo fue el primer altar que erigió el hombre, lee Spinoza, en voz apenas audible, como si las palabras mismas pudieran escucharlo. Y la ignorancia fue el primer dios al que se postró. Cuando el hombre dejó de preguntarse y comenzó a obedecer, nació la superstición. Cuando la superstición se organizó, nació la religión. ¿Pueden estas palabras ser realmente de aquel carpintero de Nazaret que predicaba el amor? ¿O acaso el Jesús que conocemos es apenas una construcción posterior, edificada sobre los cimientos de un pensamiento que fue deliberadamente enterrado porque amenazaba con liberar a la humanidad de sus propias cadenas? Spinoza comprende inmediatamente la magnitud de lo que tiene entre sus manos. Si estos fragmentos son auténticos, revelan que Jesús no vino a fundar una religión, sino a destruir la necesidad humana de religión. No vino a ser adorado, sino a enseñar que la adoración misma es una forma de esclavitud espiritual. No vino a crear nuevos dogmas, sino a mostrar que todos los dogmas nacen del miedo a pensar. Durante noches interminables, el filósofo holandés estudia cada línea, cada palabra, cada pausa del texto. Sus propias ideas sobre la naturaleza de Dios, sobre la necesidad de liberarse de las supersticiones religiosas, encuentran un eco inesperado en estas palabras, atribuidas al fundador mismo del cristianismo. Es como si dos mentes, separadas por 16 siglos, se encontraran en el mismo territorio prohibido, la zona donde la razón desafía la autoridad divina. Pero ¿qué significa verdaderamente que Jesús haya llamado superstición a las religiones? ¿No será que estaba profetizando lo que él mismo sabía que sucedería con su mensaje? Que sería transformado en exactamente aquello contra lo que predicaba. En otro fragmento, Spinoza lee: «Ved cómo los hombres prefieren la comodidad de la obediencia al trabajo de la comprensión. Les enseñáis un dogma y lo abrazan como un náufrago abraza una tabla.
Les pedís que piensen y os odian como si les pidierais que se arranquen el corazón. La superstición es el opio del alma. Adormece el dolor de no saber, pero también mata la curiosidad de aprender. Estas palabras resuenan en la mente de Spinoza como campanas de una verdad que él mismo ha descubierto por caminos diferentes. Su propia filosofía, que presenta a Dios como la naturaleza misma y niega la existencia de milagros sobrenaturales, encuentra en estos fragmentos una justificación inesperada. No es él quien está blasfemando contra Dios. Es la religión organizada la que ha blasfemado contra la verdad. Pero ¿cómo es posible que un texto de tal naturaleza haya sobrevivido durante tantos siglos? ¿No habrían las autoridades eclesiásticas destruido hasta el último vestigio de palabras tan peligrosas? Spinoza encuentra la respuesta en las propias anotaciones del manuscrito. Aparentemente, estos fragmentos fueron preservados en secreto por una línea de pensadores que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Gnósticos que comprendieron desde el principio que el mensaje original de Jesús había sido corrompido por quienes buscaban poder temporal a través de la autoridad espiritual. Generación tras generación, estos fragmentos fueron copiados en secreto, escondidos en bibliotecas privadas, protegidos por hombres y mujeres que prefirieron el exilio a la mentira. El filósofo comprende que se encuentra ante una encrucijada histórica. Si da a conocer estos fragmentos, desencadenará una revolución espiritual que podría liberar a la humanidad de siglos de manipulación religiosa. Pero también sabe que tal revelación podría costarle la vida y que el texto mismo sería declarado una falsificación herética por todas las autoridades religiosas de Europa. ¿No es paradójico que la verdad más grande necesite protección contra aquellos que dicen servirla? ¿Por qué la luz debe esconderse de quienes afirman ser sus guardianes? Mientras Spinoza reflexiona sobre el destino de estos fragmentos, lee otro pasaje que lo estremece. Cuando los hombres dejen de temer a Dios, comenzarán a comprenderlo. Cuando dejen de adorarlo, comenzarán a amarlo. Cuando dejen de obedecerlo, comenzarán a ser como Él. Porque Dios no es un rey que demanda súbditos, sino una verdad que invita compañeros. Estas palabras encajan perfectamente con la filosofía que Spinoza ha desarrollado. La idea de que Dios y la naturaleza son una misma cosa, de que lo divino no está separado del mundo, sino que es el mundo mismo en su totalidad infinita. Pero encontrar estas ideas en un texto atribuido a Jesús le da una perspectiva completamente nueva sobre la naturaleza del cristianismo original. ¿Y si el verdadero cristianismo nunca fue una religión, sino precisamente lo contrario, una invitación a trascender toda religión? ¿Y si Jesús vino no a ser el objeto de la fe, sino a enseñar que la fe verdadera no necesita objetos externos? El manuscrito contiene también fragmentos donde Jesús habla directamente sobre lo que llegaría a ser su propia iglesia. Observad cómo transformarán mis palabras en cadenas, mi amor en miedo, mi libertad en obediencia. Dirán que hablan en mi nombre mientras hacen exactamente lo contrario de lo que enseño. Construirán templos para encerrar lo que es infinito. Crearán rituales para domesticar lo que es salvaje. Escribirán dogmas para limitar lo que es ilimitado. Estas palabras parecen una profecía cumplida con precisión matemática. Spinoza ve en ellas la explicación de por qué el cristianismo se convirtió en todo aquello contra lo que, según estos fragmentos, Jesús había predicado. No fue una traición accidental, sino el resultado inevitable de entregar un mensaje de libertad espiritual a instituciones que necesitan control para existir. ¿Puede la verdad sobrevivir a su propia institucionalización? ¿O está condenada a ser transformada en su opuesto cada vez que es adoptada por el poder? Pero el fragmento que más perturba a Spinoza es aquel donde Jesús habla sobre la naturaleza de Dios mismo.
No busquéis a Dios en el cielo, porque el cielo es una invención del miedo. No lo busquéis en los templos, porque los templos son prisiones para lo infinito. No lo busquéis en los libros, porque ninguna palabra puede contener lo que es la fuente de todas las palabras. Buscad a Dios en la razón que os permite comprenderlo, en el amor que os hace semejantes a Él, en la libertad que os revela su naturaleza. Dios no es lo que está fuera del mundo. Dios es el mundo conociendo su propia perfección. Estas palabras suenan como un eco anticipado de su propia ética, donde Spinoza desarrolla la idea de que Dios no es un ser personal separado del mundo, sino la sustancia infinita de la cual todo lo que existe es una modificación. Es como si Jesús hubiera intuido 16 siglos antes la misma verdad que Spinoza ha alcanzado a través de la razón pura. Pero es posible que dos mentes separadas por tanto tiempo lleguen independientemente a la misma conclusión. ¿O existe una verdad eterna que se revela a quienes tienen el valor de buscarla, sin importar la época en que vivan? Mientras estudia estos fragmentos, Spinoza comprende que se encuentra ante algo más que un documento histórico. Está ante la evidencia de que la verdad tiene sus propios caminos, que trascienden las instituciones humanas y se revelan a quienes están preparados para recibirla. Jesús en su época, Él en la suya, otros en épocas futuras, todos parte de una cadena invisible de buscadores que prefieren la verdad difícil a la mentira cómoda. Pero también comprende el peligro. Si estos fragmentos son auténticos, demuestran que el cristianismo histórico se construyó sobre una traición sistemática al pensamiento original de su fundador. No solo eso, demuestran que todas las religiones organizadas podrían ser, como sugiere el texto, formas elaboradas de superstición diseñadas para controlar lo que no puede ser controlado, el impulso humano hacia la trascendencia. ¿Por qué el poder teme tanto a la espiritualidad libre? ¿Qué amenaza representa un alma que no necesita intermediarios para relacionarse con lo divino? En las noches que siguen, Spinoza no puede dormir. Las palabras del manuscrito resuenan en su mente como martillazos contra los muros de todo lo que ha creído entender sobre la historia espiritual de la humanidad. Si Jesús realmente dijo estas cosas, entonces el cristianismo no es una revelación corrompida, sino una corrupción presentada como revelación. No es la verdad malinterpretada, sino la mentira construida sobre los huesos de la verdad. Pero ¿acaso importa si estas palabras son históricamente auténticas, si expresan una verdad que resuena en el alma de quien está preparado para escucharla? No es posible que la autenticidad de una idea trascienda la autenticidad de su origen. Spinoza decide que, sea cual sea el destino de estos fragmentos, su propia obra debe continuar. Si Jesús realmente dijo estas palabras, entonces su filosofía no es una herejía, sino una continuación de la tarea que el carpintero de Nazaret comenzó hace 16 siglos. Liberar la idea de Dios de las cadenas de la superstición humana. Pero antes de continuar, hace una pausa para dirigirse a quienes, como él, buscan la verdad en los lugares donde la verdad se esconde. A través de los siglos, su voz llega hasta nosotros con una invitación que trasciende el tiempo. Si escucháis estas palabras desde algún lugar del mundo, desde cualquier ciudad donde la curiosidad aún no ha muerto, escribid desde qué país y ciudad estáis mirando hacia esta verdad y qué hora marca el reloj en el momento en que la duda se vuelve búsqueda. Compartid esta inquietud con alguien cercano a vuestro corazón, alguien a quien deseéis bendiciones y claridad en su espíritu. Porque la verdad no se posee, se comparte como se comparte el fuego, encendiendo otras antorchas sin disminuir la propia llama. La búsqueda de la verdad es un acto de comunión que trasciende las diferencias geográficas y temporales. Quienes la emprenden se reconocen entre sí como viajeros que se cruzan en el mismo sendero difícil,
intercambiando señales de aliento y comprensión. Pero ¿qué hacer cuando la verdad que buscas tiene el poder de destruir todo lo que otros han construido sobre la mentira? ¿Es la responsabilidad del buscador proteger las ilusiones ajenas o revelar la realidad sin importar las consecuencias? Spinoza comprende que no puede tomar esta decisión solo. Los fragmentos que tiene en sus manos no le pertenecen, pertenecen a la humanidad, a todos aquellos que han sentido en algún momento de sus vidas que algo fundamental les ha sido ocultado sobre la naturaleza de lo divino y lo sagrado. Mientras la noche avanza y las velas se consumen en su habitación, el filósofo toma la pluma y comienza a escribir sus propias reflexiones sobre los fragmentos. No una transcripción, sino un diálogo a través de los siglos entre dos buscadores de la verdad. No una interpretación académica, sino un testimonio personal de lo que sucede cuando el alma encuentra palabras que expresan lo que siempre supo, pero nunca pudo formular. He encontrado, escribe Spinoza, palabras que parecen escritas por mi propia mente en una vida anterior. Palabras que revelan que la herejía más grande no es negar a Dios, sino permitir que otros definan qué es Dios por nosotros. Que el pecado más grave no es dudar de la fe, sino tener una fe que no admite dudas. Que la blasfemia más terrible no es cuestionar lo sagrado, sino declarar sagrado lo que debería ser cuestionado. ¿No es extraordinario que la verdad más peligrosa sea también la más liberadora? Que aquello que más tememos descubrir sea precisamente aquello que más necesitamos saber. A medida que escribe, Spinoza siente que no está solo en su habitación. Es como si la presencia de todos los buscadores de verdad, de todos los tiempos, estuviera allí con él. Los filósofos griegos que desafiaron a los dioses del Olimpo, los místicos medievales que encontraron a Dios fuera de las iglesias, los científicos que descubrieron leyes naturales que no necesitaban milagros para ser perfectas. Y sobre todo, siente la presencia de aquel carpintero de Nazaret que, según estos fragmentos, tuvo el valor de llamar superstición a todo lo que la humanidad consideraba más sagrado, incluyendo la religión que llevaría su propio nombre. Es posible que la verdadera espiritualidad comience precisamente donde termina la religión organizada, que el verdadero encuentro con lo divino solo sea posible cuando dejamos de buscar intermediarios entre nuestra alma y el infinito. Mientras Spinoza continúa escribiendo, las primeras luces del alba comienzan a filtrarse por la ventana de su habitación. Ha pasado la noche entera en compañía de estas palabras prohibidas y siente que algo ha cambiado para siempre en su comprensión del mundo. No solo ha encontrado un documento histórico, ha encontrado una confirmación de que la verdad tiene sus propios caminos, que trascienden las instituciones humanas y se revelan a quienes tienen el valor de buscarla sin importar las consecuencias. Pero también sabe que su verdadero trabajo está apenas comenzando. Los fragmentos que tiene en sus manos son solo el principio de una revelación que podría cambiar para siempre la forma en que la humanidad comprende la relación entre razón y fe, entre libertad y obediencia, entre la verdad y el poder que pretende monopolizarla. Tendrá el valor de llevar esta verdad hasta sus últimas consecuencias, sabiendo que podría costarle todo lo que ha construido, o guardará estos fragmentos como un secreto personal, contentándose con la comprensión privada de una verdad que podría liberar a muchos. La luz del nuevo día entra por la ventana como una respuesta silenciosa a sus dudas. La verdad, comprende Spinoza, no se puede guardar como un tesoro personal. La verdad exige ser compartida, propagada, defendida, incluso cuando el precio de esa defensa sea el destierro, la persecución o la muerte, porque al final, ¿qué valor tiene una vida vivida en la mentira cómoda, comparada con un momento de verdad peligrosa? ¿Qué sentido tiene la seguridad construida sobre cimientos falsos, cuando la inseguridad de la búsqueda auténtica ofrece la posibilidad de encontrar algo real?
Con esta comprensión, Spinoza guarda cuidadosamente los fragmentos y se prepara para lo que sabe será el trabajo más importante de su vida. No solo preservar estas palabras prohibidas, sino desarrollar las implicaciones filosóficas que contienen, crear un sistema de pensamiento que permita a la humanidad liberarse de la superstición sin perder la conexión con lo sagrado. Porque si Jesús realmente dijo lo que estos fragmentos sugieren, entonces la tarea no es destruir la espiritualidad, sino liberarla de las cadenas con que las instituciones religiosas la han encadenado. No es negar lo divino, sino descubrirlo en lugares donde las religiones organizadas prohíben buscarlo, en la razón, en la naturaleza, en la libertad del pensamiento humano. El día ha comenzado, pero Spinoza sabe que para él y para todos los que vendrán después en busca de la misma verdad, la verdadera jornada apenas está empezando. Una jornada hacia un territorio donde Dios y la razón no son enemigos, donde la fe y la duda se abrazan como hermanas, donde la verdadera religiosidad comienza precisamente donde terminan las religiones. Parte segundo. Los días que siguieron al descubrimiento fueron para Spinoza como caminar por un desierto donde cada paso revelaba nuevos horizontes y nuevos abismos. Los fragmentos no abandonaban su mente. Sus palabras se habían vuelto parte de su respiración, de su manera de ver cada ritual, cada plegaria, cada sermón que llegaba hasta él desde las iglesias de Ámsterdam. Era como si hubiera adquirido una nueva forma de visión que le permitía ver, detrás de cada expresión de fe, la arquitectura del miedo que la sostenía. ¿Pero acaso no es esta la maldición de quien ha probado la fruta del conocimiento? ¿No poder volver jamás a la inocencia de la ignorancia? ¿No es el precio de la verdad una soledad que ninguna multitud de creyentes puede llenar? En sus caminatas por las calles de la ciudad, Spinoza observaba a las personas dirigirse a sus templos con una nueva comprensión. Veía en sus rostros no la serenidad de quien ha encontrado la verdad, sino la tranquilidad artificial de quien ha dejado de buscarla. En sus gestos rituales no descubría conexión con lo divino, sino la repetición mecánica de movimientos que habían perdido todo significado, excepto el de la costumbre y el control social. Uno de los fragmentos resonaba especialmente en estos momentos. Ved cómo el miedo se disfraza de devoción, cómo la ignorancia se presenta como humildad, cómo la cobardía se llama a sí misma fe. El hombre que no se atreve a pensar por sí mismo prefiere que otros piensen por él y llama a esta renuncia virtud. ¿No era exactamente esto lo que veía a su alrededor? Una humanidad que había canjeado la terrible libertad de pensar por la cómoda esclavitud de obedecer. Una humanidad que prefería la certeza impuesta desde afuera a la incertidumbre que nace de la búsqueda personal. Pero Spinoza también comprendía, con una claridad que a veces lo abrumaba, por qué las religiones organizadas habían triunfado sobre el mensaje original que estos fragmentos revelaban. La verdad que Jesús aparentemente predicaba era demasiado exigente para la mayoría de las almas humanas. Requería que cada persona se convirtiera en su propio filósofo, en su propio teólogo, en su propio buscador. Requería valor para enfrentar la incertidumbre, coraje para vivir sin respuestas prefabricadas, fortaleza para construir el propio camino espiritual sin mapas heredados. ¿Cuántas almas están realmente preparadas para tal responsabilidad? ¿No es más fácil entregarse a una autoridad externa que promete certidumbres a cambio de obediencia? Las religiones organizadas, comprendía Spinoza, no habían corrompido accidentalmente el mensaje de Jesús. Habían respondido a una necesidad humana que Jesús tal vez había subestimado. La necesidad de no tener que buscar la verdad por uno mismo. Habían transformado un camino de liberación en un sistema de control, pero habían hecho esto
porque la liberación espiritual es un trabajo que la mayoría de las personas prefiere evitar. En otro fragmento, encontró palabras que parecían anticipar exactamente esta comprensión. Vendrán maestros que os dirán que la verdad es demasiado peligrosa para vuestras mentes, demasiado compleja para vuestro entendimiento, demasiado sagrada para vuestras manos impuras. Os ofrecerán interpretaciones en lugar de experiencias, dogmas en lugar de descubrimientos, obediencia en lugar de comprensión. Y vosotros, cansados del esfuerzo de pensar, aceptaréis estas cadenas como si fueran joyas. ¿No era esta una descripción exacta de lo que había sucedido con el cristianismo histórico? ¿No era esta la historia de todas las religiones? La transformación gradual de una revelación en una institución, de una verdad en un sistema de poder. Pero lo que más perturbaba a Spinoza era comprender que esta traición no había sido obra de villanos conscientes, sino el resultado natural de entregar una verdad espiritual a criaturas que necesitan estructura, jerarquía, certidumbre externa para funcionar. Los fundadores de las iglesias no habían sido necesariamente malvados, habían sido humanos, con todas las limitaciones que esto implica. ¿Puede la verdad espiritual más elevada sobrevivir al contacto con la naturaleza humana promedio? ¿O está condenada a ser degradada cada vez que es adoptada por instituciones humanas? Durante semanas, Spinoza luchó con estas preguntas mientras desarrollaba su propia respuesta filosófica a los fragmentos. Si Jesús había diagnosticado correctamente el problema, que la religión organizada es una forma de superstición, entonces él tenía que encontrar una solución que fuera a la vez fiel a la verdad y realista sobre las limitaciones humanas. La respuesta comenzó a cristalizarse en su mente como una nueva forma de entender a Dios, una que no requiriera intermediarios institucionales, pero que tampoco exigiera a cada individuo convertirse en un místico o un filósofo. Si Dios era idéntico a la naturaleza misma, como él comenzaba a intuir, entonces la conexión con lo divino estaba disponible para cualquiera que observara el mundo con atención y reverencia. ¿No era más fácil encontrar a Dios en una hoja que se mueve con el viento que en los rituales elaborados de una catedral? ¿No era más directo experimentar lo sagrado en la perfecta geometría de las leyes naturales que en los dogmas complicados de los teólogos? Uno de los fragmentos más extraordinarios del manuscrito parecía anticipar exactamente esta dirección de pensamiento. Cuando hayáis aprendido a leer el libro de la naturaleza, no necesitaréis más libros sagrados. Cuando hayáis aprendido a escuchar la voz del silencio, no necesitaréis más sermones. Cuando hayáis aprendido a ver lo divino en lo ordinario, no necesitaréis más milagros, porque el mayor milagro es que algo exista en lugar de nada, y este milagro está sucediendo constantemente ante vuestros ojos. Estas palabras resonaban perfectamente con la intuición que Spinoza estaba desarrollando, que lo sobrenatural era innecesario porque lo natural era ya suficientemente extraordinario, que los milagros eran distracciones que impedían ver el verdadero milagro de la existencia misma, que buscar a Dios fuera del mundo era la forma más segura de no encontrarlo nunca. Pero ¿cómo comunicar esta comprensión sin caer en la misma trampa que había capturado a todas las religiones? La transformación de una experiencia personal en un sistema doctrinario. Spinoza encontró la respuesta en el método mismo que estaba empleando para estudiar los fragmentos. El análisis racional riguroso combinado con la apertura emocional a la verdad. No predicaría una nueva religión. Desarrollaría una filosofía que permitiera a cada persona encontrar su propio camino hacia la misma comprensión. Su ética comenzó a tomar forma como respuesta directa a los fragmentos, un sistema filosófico que mostraba cómo era posible amar a Dios con la mente, comprenderlo con la razón, servirlo a través del conocimiento. No un Dios personal que demandaba adoración, sino un Dios impersonal que invitaba comprensión.
No un Dios separado del mundo que requería intermediarios, sino un Dios idéntico al mundo que estaba disponible para cualquier mente capaz de contemplación. No era esta la solución que Jesús había buscado y no había podido formular con la precisión necesaria. No era esta la manera de preservar lo sagrado sin caer en la superstición, de mantener la devoción sin requerir obediencia ciega. Pero mientras Spinoza desarrollaba su filosofía, también comprendía el precio que tendría que pagar por su honestidad intelectual. Sus ideas no solo desafiaban al cristianismo histórico, sino a toda forma de religión organizada. No solo cuestionaban dogmas específicos, sino la necesidad misma de tener dogmas. No solo criticaban instituciones particulares, sino el impulso humano hacia la institucionalización de lo sagrado. Esto lo convertiría en enemigo no solo de los cristianos, sino también de su propia comunidad judía, que ya lo había excomulgado por ideas menos radicales. Lo convertiría en una amenaza para todo el orden social, que dependía de que las masas aceptaran verdades preestablecidas en lugar de buscar sus propias comprensiones. ¿Vale la pena pagar tal precio por la verdad? ¿No sería más prudente guardar estas comprensiones para sí mismo y vivir en paz con las mentiras consensuadas de su época? La respuesta llegó mientras releía uno de los pasajes más conmovedores del manuscrito, donde Jesús habla sobre la responsabilidad de quien ha visto la verdad. No podéis encender una antorcha y luego esconderla bajo una vasija. No podéis encontrar agua en el desierto y guardarla solo para vosotros. No podéis descubrir el camino que lleva a casa y luego borrar las huellas para que otros no puedan seguiros. La verdad no se posee, se comparte. El conocimiento no se acumula, se multiplica dándolo. ¿Cómo podía Spinoza, después de leer estas palabras, considerar siquiera la posibilidad de guardar silencio? ¿Cómo podía justificar ante su propia conciencia el esconder una comprensión que podría liberar a otros de las mismas cadenas espirituales de las que él se había liberado? Pero también comprendía que la manera de compartir esta verdad era crucial. No podía simplemente publicar los fragmentos y esperar que el mundo los aceptara como auténticos. Las autoridades religiosas los declararían inmediatamente falsificaciones heréticas y probablemente tendrían éxito en convencer a las masas de que era así. La verdad necesitaba ser presentada de una manera que fuera imposible de refutar. No porque proviniera de una autoridad antigua, sino porque resonara con la razón y la experiencia de cada lector. La solución era desarrollar filosóficamente todas las implicaciones de los fragmentos, crear un sistema de pensamiento tan sólido y coherente que pudiera sostenerse por sí mismo independientemente de su origen histórico. Si las ideas eran verdaderas, entonces podían ser demostradas racionalmente. Si eran falsas, entonces no merecían ser defendidas sin importar cuán antigua fuera su procedencia. ¿No es esta la prueba definitiva de cualquier verdad espiritual? Su capacidad de convencer a la razón sin violentar la experiencia, su poder de iluminar el mundo sin requerir que cerremos los ojos a la realidad. Spinoza comenzó entonces el trabajo más sistemático de su vida, la construcción de una filosofía que fuera a la vez radicalmente innovadora y fiel a las intuiciones más profundas del manuscrito secreto. Una filosofía que mostrara cómo era posible ser completamente racional sin dejar de ser profundamente espiritual. Una filosofía que demostrara que el amor a Dios y el amor al conocimiento no solo eran compatibles, sino que eran aspectos de la misma realidad. El núcleo de esta filosofía era la identificación de Dios con la naturaleza misma. No un Dios que había creado el mundo desde afuera, sino un Dios que era el mundo en su totalidad infinita. No un Dios que intervenía ocasionalmente en los asuntos humanos a través de milagros,
sino un Dios que se expresaba constantemente a través de las leyes naturales. No un Dios que demandaba obediencia ciega, sino un Dios que invitaba comprensión racional. Esta concepción tenía implicaciones revolucionarias para entender la espiritualidad humana. Si Dios era idéntico a la naturaleza, entonces conocer la naturaleza era una forma de conocer a Dios. Si Dios se expresaba a través de leyes naturales, entonces la ciencia era una forma de teología. Si Dios no estaba separado del mundo, entonces no se necesitaban intermediarios especiales para acceder a Él. ¿No era esta exactamente la comprensión que los fragmentos atribuían a Jesús? ¿No era esta la razón por la cual había llamado superstición a todas las religiones organizadas? Porque interponían obstáculos artificiales entre el alma humana y la realidad divina. Pero Spinoza también comprendía que esta filosofía tendría que enfrentar objeciones poderosas. Si Dios era idéntico a la naturaleza, ¿qué pasaba con la moralidad tradicional que se basaba en mandamientos divinos externos? Si no había milagros, ¿qué pasaba con las esperanzas humanas de salvación sobrenatural? Si no se necesitaban intermediarios religiosos, ¿qué pasaba con toda la estructura de autoridad que gobernaba la vida espiritual de Europa? Las respuestas que desarrolló eran tan radicales como las preguntas. La moralidad, argumentaba, no necesitaba mandamientos externos porque surgía naturalmente de la comprensión correcta de la naturaleza humana. Los seres humanos que entendían verdaderamente qué eran y qué necesitaban para florecer, automáticamente se comportarían de maneras que beneficiaran tanto a ellos mismos como a otros. ¿No es más sólida una ética que se basa en la comprensión que una que se basa en el miedo al castigo? ¿No es más duradera una moral que surge de la sabiduría que una que depende de la ignorancia? En cuanto a la salvación, Spinoza desarrolló una concepción que era a la vez más radical y más realista que la promesa cristiana tradicional. La salvación no era algo que sucedería después de la muerte en un reino sobrenatural. Era algo que podía suceder durante la vida a través del conocimiento y el amor. El alma que comprendía verdaderamente su lugar en el cosmos, que amaba la totalidad de la cual era parte, que encontraba alegría en la contemplación de la perfección infinita, ya había alcanzado todo lo que la religión tradicional prometía para el más allá. Esta comprensión transformaba completamente el sentido de la existencia humana. En lugar de vivir en el miedo al juicio final, era posible vivir en la alegría del conocimiento presente. En lugar de buscar la salvación como escape del mundo, era posible encontrarla como comprensión profunda del mundo. En lugar de esperar la unión con Dios después de la muerte, era posible experimentarla durante la vida a través del amor intelectual de la totalidad. ¿No era esta una versión purificada de lo que todas las tradiciones espirituales habían intuido confusamente? ¿No era esta la experiencia que los místicos de todas las religiones habían tratado de describir con sus metáforas inadecuadas? Pero mientras Spinoza desarrollaba estas ideas, también experimentaba en carne propia la resistencia que encontrarían. Su propia familia lo miraba con sospecha creciente, sus antiguos amigos lo evitaban. Las autoridades civiles comenzaban a considerarlo un peligro para el orden público, y todo esto era apenas el comienzo. Sabía que cuando publicara sus ideas completamente desarrolladas, la reacción sería mucho más violenta. ¿Por qué la verdad provoca tanto miedo? ¿Por qué las ideas que podrían liberar a la humanidad de sus peores ilusiones son percibidas como amenazas por aquellos que más se beneficiarían de su libertad? La respuesta estaba en los propios fragmentos que había descubierto. Jesús lo había explicado con claridad profética. Los hombres aman más sus cadenas que su libertad.
porque las cadenas les dan la ilusión de seguridad, mientras que la libertad los obliga a asumir la responsabilidad de sus vidas. Prefieren la mentira que los tranquiliza a la verdad que los desafía. Prefieren la autoridad que piensa por ellos a la razón que los obliga a pensar. ¿No era exactamente esto lo que Spinoza estaba experimentando? Una humanidad que se resistía a su propia liberación, que atacaba a quienes trataban de mostrarle el camino hacia una comprensión más elevada, que prefería la comodidad de la superstición conocida al desafío de la verdad desconocida. Pero también encontraba aliento en otro pasaje del manuscrito. No os desaniméis si pocos escuchan, si muchos se ofenden, si las autoridades os persiguen. La verdad no se mide por el número de sus adherentes, sino por su correspondencia con la realidad. Una sola alma que comprende vale más que 1000 que obedecen. Un solo momento de claridad ilumina más que años de devoción ciega. Con esta comprensión, Spinoza continuó su trabajo, sabiendo que escribía no para su propia época, que probablemente no estaría lista para sus ideas, sino para épocas futuras que tal vez tendrían el valor de seguir la lógica de la razón hasta sus consecuencias últimas. Y mientras escribía, sentía que no trabajaba solo. Era como si todas las mentes que habían buscado la verdad en todas las épocas estuvieran trabajando con él, como si fuera parte de una conspiración invisible de buscadores que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. Jesús en su época, él en la suya, otros vendrían después. Todos parte de la misma búsqueda interminable de liberar lo sagrado de las deformaciones de la superstición humana. ¿No es esta la verdadera iglesia invisible? La comunión de todas las mentes que han preferido la verdad difícil a la mentira fácil. La comprensión incierta a la obediencia ciega, la libertad peligrosa a la esclavitud segura. Parte tercera. En las profundidades del silencio que siguieron a años de trabajo solitario, Spinoza se encontró cara a cara con la comprensión final que los fragmentos le habían estado revelando gradualmente. No era solo que Jesús hubiera llamado superstición a las religiones, era que había profetizado con precisión matemática cómo su propio mensaje sería transformado en exactamente aquello contra lo que había predicado. Y más perturbador aún, había previsto que esta traición sería no solo inevitable, sino necesaria para la evolución espiritual de la humanidad. Pero ¿cómo puede ser necesaria la traición de la verdad? ¿Cómo puede servir la mentira al propósito final de la iluminación? La respuesta estaba en el fragmento más críptico del manuscrito, uno que Spinoza había evitado confrontar durante meses porque sus implicaciones eran demasiado vastas para procesarlas inmediatamente. La humanidad debe pasar por el purgatorio de la superstición para llegar al paraíso de la comprensión. Debe experimentar la esclavitud de la obediencia ciega para valorar la libertad del pensamiento claro. Debe construir ídolos para aprender que todo ídolo debe ser eventualmente destruido. La superstición organizada es el útero en el cual la verdadera espiritualidad es gestada, y como todo útero, debe ser abandonado cuando la criatura está lista para nacer. Esta comprensión transformaba completamente la perspectiva histórica sobre las religiones organizadas. No eran simplemente corrupciones accidentales de revelaciones auténticas, eran etapas necesarias en el desarrollo espiritual de la humanidad. Cumplían la función de mantener viva la nostalgia por lo sagrado durante épocas en las que la humanidad no estaba preparada para encontrarlo directamente. ¿No era esto lo que había sucedido realmente? No habían las religiones, a pesar de todas sus limitaciones y distorsiones, preservado algo esencial que de otra manera se habría perdido completamente. Spinoza comprendió que su propia filosofía no habría sido posible sin siglos de desarrollo religioso previo. Las iglesias habían mantenido viva la pregunta por Dios,
incluso cuando sus respuestas eran inadecuadas. Habían preservado la intuición de que la existencia tenía un significado trascendente, incluso cuando interpretaban ese significado de maneras primitivas. Habían cultivado la capacidad humana para la devoción y el asombro, incluso cuando dirigían esa devoción hacia objetos indignos. Era como si la historia espiritual de la humanidad fuera una escuela gigantesca, donde cada religión enseñaba una lección parcial que preparaba para lecciones más avanzadas. El animismo había enseñado que el mundo estaba vivo. El politeísmo había enseñado que lo divino tenía múltiples aspectos. El monoteísmo había enseñado que la realidad tenía una unidad fundamental. Ahora era el momento de una lección más avanzada, que esa unidad no estaba separada del mundo, sino que era el mundo mismo conociendo su propia perfección. Pero ¿estaba realmente la humanidad preparada para esta lección? ¿O era Spinoza simplemente otro visionario prematuro, condenado a ser incomprendido por su propia época? La respuesta llegó de manera inesperada a través de las reacciones que su trabajo comenzó a provocar. Mientras sus ideas se filtraban gradualmente en los círculos intelectuales de Europa, descubrió que había mentes preparadas para recibirlas. No muchas, pero suficientes para confirmar que el momento histórico estaba madurando para una nueva comprensión de lo sagrado. Algunos de sus corresponsales comenzaron a reportar experiencias que confirmaban exactamente lo que los fragmentos habían sugerido: que era posible encontrar a Dios en la contemplación racional de la naturaleza, que era posible experimentar lo sagrado sin intermediarios institucionales, que era posible vivir espiritualmente sin superstición. ¿No era esta la evidencia de que la humanidad estaba comenzando finalmente a dar a luz esa criatura espiritual que había sido gestada durante milenios en el útero de las religiones organizadas? Pero Spinoza también comprendía que este nacimiento sería traumático, como todos los nacimientos. La transición de la religión organizada a la espiritualidad racional no sería suave ni pacífica. Habría resistencia, persecución, guerra entre la nueva comprensión y las viejas estructuras que se negaban a morir. Los fragmentos contenían también una profecía sobre esta época de transición. Cuando llegue el tiempo de abandonar las muletas, muchos preferirán seguir cojeando. Cuando llegue la hora de dejar la infancia espiritual, muchos se aferrarán a sus juguetes sagrados. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque los hombres aman más sus limitaciones familiares que sus posibilidades desconocidas. ¿No era exactamente esto lo que Spinoza estaba experimentando ya? Una resistencia feroz a ideas que ofrecían mayor libertad espiritual, mayor comprensión de lo divino, mayor capacidad para la alegría y el amor. Una preferencia por las cadenas conocidas sobre las alas desconocidas. Pero los fragmentos también contenían una promesa. Los que tengan valor para hacer la transición descubrirán que no han perdido nada esencial y han ganado todo lo importante. Descubrirán que Dios no se vuelve menos real cuando se libera de las fantasías humanas, sino más real. Descubrirán que lo sagrado no se vuelve menos poderoso cuando se libera de la superstición, sino más poderoso. Descubrirán que el amor no se vuelve menos intenso cuando se basa en la comprensión en lugar del miedo, sino más intenso. Esta promesa se estaba cumpliendo en la propia experiencia de Spinoza. A medida que desarrollaba su filosofía, su conexión con lo que él entendía como Dios se volvía más profunda, no más superficial. Su capacidad para el asombro se intensificaba, no disminuía. Su amor por la existencia se expandía, no se contraía. ¿No era esta la prueba definitiva de que su camino era correcto? Que una filosofía que producía mayor amor, mayor sabiduría, mayor alegría, tenía que estar más cerca de la verdad que sistemas que producían miedo, ignorancia y tristeza.
Sin embargo, Spinoza también comprendía que él era apenas un pionero en un territorio que la humanidad tardaría siglos en explorar completamente. Su filosofía era solo el primer mapa de regiones espirituales que futuras generaciones tendrían que cartografiar con mayor precisión. En uno de los últimos fragmentos del manuscrito, encontró palabras que parecían dirigidas directamente a él y a todos los que vendrían después en la misma búsqueda. No esperéis completar la obra en vuestra vida. No esperéis ver el reino de la razón y el amor establecido en vuestro tiempo. Vuestra tarea es plantar semillas que otros cosecharán, construir fundamentos sobre los cuales otros edificarán, abrir caminos que otros recorrerán hasta el final. La verdad es más grande que cualquier mente individual, pero se construye a través de mentes individuales que se consagran a su servicio. ¿No era exactamente esta la situación en la que se encontraba? ¿No era su destino ser uno de los eslabones en una cadena que conectaba el pasado con el futuro, preservando y desarrollando una comprensión que era más antigua que él y que duraría más que él? Con esta perspectiva, Spinoza encontró paz en medio de la persecución que sus ideas provocaban. No trabajaba para gloria personal, sino para un propósito que trascendía su vida individual. No buscaba reconocimiento inmediato, sino contribuir a un proyecto que tomaría generaciones completar. Y mientras escribía las páginas finales de su Ética, sintió que estaba cumpliendo el último mandamiento que los fragmentos habían revelado. Cuando hayáis comprendido, enseñad. Cuando hayáis encontrado el camino, dejad señales para otros. Cuando hayáis bebido del agua de la verdad, convertíos en fuente para los sedientos. No guardéis para vosotros lo que está destinado a ser compartido. Pero enseñar la verdad en una época no preparada para recibirla requería estrategias especiales. No bastaba con proclamar la verdad directamente. Había que crear las condiciones para que pudiera ser descubierta por cada mente según su propia capacidad. Había que presentarla de maneras que desafiaran sin destruir, que iluminaran sin cegar, que liberaran sin aterrorizar. La solución que Spinoza desarrolló fue revolucionaria. En lugar de fundar una nueva religión o escuela filosófica, creó un método de pensamiento que permitía a cada persona llegar a sus propias conclusiones. En lugar de ofrecer verdades prefabricadas, desarrolló herramientas intelectuales que hacían posible el descubrimiento personal de la verdad. ¿No era esta la estrategia perfecta para una época de transición? ¿No era esta la manera de respetar tanto la verdad, que debía ser comunicada, como las mentes que no estaban listas para recibirla de forma directa? Su ética se convirtió así en algo único en la historia del pensamiento humano. Un sistema filosófico que era a la vez completamente racional y profundamente espiritual, que demostraba sus conclusiones con rigor geométrico, pero que conducía a experiencias de amor y asombro que ninguna geometría podía capturar completamente. Era como si hubiera encontrado la fórmula para traducir las intuiciones místicas de los fragmentos al lenguaje de la razón pura, haciendo posible que incluso las mentes más racionales accedieran a comprensiones que tradicionalmente habían sido monopolio de los místicos y los visionarios. ¿No era este el puente que la humanidad había estado necesitando durante siglos? Un camino que conectara la cabeza con el corazón, la razón con la intuición, la ciencia con la espiritualidad. Pero Spinoza también comprendía que incluso su síntesis era apenas un paso en una evolución que continuaría mucho después de su muerte. Los fragmentos habían revelado no solo verdades eternas, sino también la naturaleza dinámica de la verdad misma. Su capacidad de manifestarse de formas nuevas en cada época, de adaptarse a las necesidades específicas de cada momento histórico, de evolucionar sin traicionarse a sí misma.
En el último fragmento del manuscrito, encontró palabras que parecían una bendición para todos los buscadores futuros. La verdad es como el agua, toma la forma del recipiente que la contiene sin perder su esencia. En cada época, en cada cultura, en cada mente, se manifestará de maneras ligeramente diferentes, pero su naturaleza fundamental permanecerá constante. No temáis las nuevas formas que pueda tomar. Celebradlas como signos de su vitalidad eterna. Esta comprensión liberó a Spinoza de la tentación de considerar su propia filosofía como la palabra final sobre estos temas. Era apenas una manifestación histórica específica de verdades que se habían manifestado antes de maneras diferentes y que se manifestarían después de maneras que él no podía ni imaginar. ¿No era esta la humildad final que toda búsqueda auténtica de la verdad debe cultivar? La comprensión de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, instrumentos temporales de una sinfonía eterna. Con esta comprensión, Spinoza guardó finalmente los fragmentos, sabiendo que su tarea con respecto a ellos estaba completa. Los había recibido como un tesoro secreto. Los devolvía al futuro como un legado público, incorporado en una filosofía que haría posible para generaciones venideras redescubrir las mismas verdades que Jesús había intuido y que él había desarrollado sistemáticamente. Pero antes de cerrar definitivamente este capítulo de su vida, sintió la necesidad de dirigirse una vez más a aquellos que, a través de los siglos, participarían en la misma búsqueda que había dado sentido a su existencia. Su voz, mezclándose con la del carpintero de Nazaret y con las de todos los buscadores de todas las épocas, llegó hasta nosotros con una invitación final. Si habéis seguido este relato hasta aquí, desde cualquier país, desde cualquier ciudad, donde la curiosidad aún no ha sido completamente domesticada, escribid desde qué lugar del mundo habéis recibido estas palabras y qué hora marca vuestro reloj en el momento en que la búsqueda se vuelve compromiso personal. Compartid esta inquietud con alguien cuyo espíritu merezca bendiciones y claridad, porque la verdad no se posee individualmente, sino que se vive comunitariamente. No se guarda como tesoro, sino que se comparte como fuego que enciende otros fuegos sin disminuir la propia llama. La invitación trasciende las diferencias de época y lugar, porque apela a algo que es constante en la naturaleza humana. El impulso hacia la comprensión, la sed de verdad, la necesidad de conectar con otros en la búsqueda de sentido. Quienes la sienten se reconocen entre sí como miembros de una fraternidad invisible que trasciende todas las diferencias externas. No es extraordinario que la búsqueda más solitaria, la investigación personal de la verdad, sea también la más universal, la que más profundamente nos conecta con otros seres humanos. Al final, lo que Spinoza había descubierto en los fragmentos no era solo una nueva comprensión de Jesús o una nueva filosofía de Dios, era una nueva comprensión de la naturaleza humana misma, la comprensión de que somos criaturas capaces de trascender nuestras propias limitaciones, de liberarnos de nuestros propios miedos, de evolucionar espiritualmente sin perder contacto con la razón. La superstición, comprendió finalmente, no era el enemigo de la espiritualidad, sino su forma inmatura. La religión organizada no era la traición de la verdad, sino su kindergarten. La filosofía racional no era la negación de lo sagrado, sino su universidad. Y él mismo no era ni un hereje ni un santo, sino simplemente un eslabón en la cadena infinita de mentes que habían dedicado sus vidas a liberar la verdad de las deformaciones del poder, el amor del contaminio del miedo, la comprensión de las limitaciones de la superstición. ¿No es esta, al final, la historia más esperanzadora que se puede contar sobre la humanidad, que en cada época, sin importar cuán oscura,
Hay mentes que se niegan a aceptar la mentira como si fuera verdad, que insisten en buscar la luz, aunque eso signifique caminar solos por territorios desconocidos. Los fragmentos habían cumplido su propósito. Ya no eran necesarios como documentos históricos, porque se habían convertido en realidad filosófica viviente. Las verdades que contenían ya no dependían de su autenticidad externa, porque habían probado su autenticidad interna a través de los frutos que producían en las mentes capaces de recibirlas. La fe sin comprensión había revelado ser realmente obediencia disfrazada. La razón sin compasión había demostrado ser piedra que no puede florecer. Pero cuando ambas se encontraron en la síntesis que Spinoza logró crear, nació algo nuevo en la historia del pensamiento humano. Una espiritualidad que no temía a la razón porque sabía que la razón, llevada hasta sus últimas consecuencias, conducía inevitablemente al amor y al asombro. ¿No era esta la verdad final que los fragmentos habían estado tratando de revelar? ¿Que no hay contradicción real entre pensar claramente y amar profundamente, entre entender el mundo y reverenciarlo, entre ser completamente racional y completamente espiritual? En las últimas páginas que escribió sobre este tema, Spinoza dejó testimonio de la transformación personal que había experimentado a través de su encuentro con las palabras prohibidas. He aprendido que es posible amar a Dios con la mente sin traicionar al corazón. He descubierto que es posible ser completamente honesto intelectualmente sin volverse espiritualmente árido. He experimentado que es posible criticar todas las religiones sin perder la capacidad para lo sagrado. Esta era su respuesta final a la acusación de ateísmo que sus contemporáneos dirigían contra él. No era que hubiera dejado de creer en Dios. Era que había encontrado una manera de creer que era más profunda que todas las formas tradicionales de creencia, porque estaba basada en comprensión en lugar de miedo, en amor en lugar de obediencia, en experiencia directa en lugar de autoridad externa. Y cuando finalmente cerró los manuscritos y guardó para siempre los fragmentos que habían cambiado su vida, Spinoza sintió que no estaba terminando una continuación directa de donde terminó la parte segunda, búsqueda, sino iniciando una nueva forma de vida. No estaba cerrando un libro, sino abriendo una puerta hacia una existencia que ya no necesitaba dividir la realidad entre lo sagrado y lo profano, entre lo divino y lo natural, entre la razón y el amor. En los años que siguieron, mientras su ética tomaba su forma definitiva, Spinoza experimentó en primera persona la transformación que los fragmentos habían prometido. Descubrió que era posible vivir con una intensidad espiritual que no dependía de rituales externos, experimentar una devoción que no requería objetos específicos de adoración, mantener una fe que se fortalecía con cada nueva comprensión racional del mundo. Su casa en La Haya se convirtió en un laboratorio silencioso donde se gestaba una nueva forma de ser humano. Alguien que había trascendido la necesidad de religión sin perder la capacidad para lo sagrado, que había superado la superstición sin volverse insensible al misterio, que había abrazado completamente la razón sin traicionar las profundidades del corazón. ¿No era exactamente esto lo que los fragmentos habían profetizado? Que llegaría un tiempo en que sería posible amar a Dios con toda la mente sin dividir el alma, conocer la verdad sin destruir la capacidad de asombro, ser completamente libre sin volverse espiritualmente árido. Pero la prueba más rigurosa de su nueva comprensión llegó cuando tuvo que enfrentar las persecuciones que sus ideas provocaron. La Iglesia Reformada lo denunció como ateo. La sinagoga de Ámsterdam ratificó su excomunión. Las autoridades civiles consideraron prohibir sus escritos. Los antiguos amigos lo evitaban como si fuera contagioso de alguna enfermedad espiritual.
En estos momentos de mayor soledad y presión externa, Spinoza descubrió que los fragmentos no le habían mentido. La nueva forma de espiritualidad que había desarrollado no se tambaleaba ante la persecución, se fortalecía, no dependía del apoyo externo, se alimentaba de la comprensión interna, no necesitaba la validación social, encontraba su confirmación en la correspondencia con la realidad. Y sí, he aprendido, escribió en una carta a un amigo, que es posible estar completamente solo en términos sociales sin estar jamás verdaderamente solo en términos espirituales. Cuando se comprende que uno forma parte de la totalidad infinita, el aislamiento se vuelve imposible. Cuando se ama la naturaleza misma, el rechazo humano se vuelve irrelevante. ¿No era esta la libertad final que los fragmentos habían prometido? Una independencia espiritual tan completa que ninguna circunstancia externa podía alterarla, una conexión con lo divino tan directa que ninguna institución humana podía interrumpirla. Mientras desarrollaba las últimas proposiciones de su ética, Spinoza comprendió que había logrado algo sin precedentes en la historia del pensamiento occidental. Había creado un puente sólido entre la razón más rigurosa y la experiencia espiritual más profunda. Su filosofía demostraba matemáticamente verdades que los místicos habían intuido poéticamente. Hacía accesible a través de la lógica lo que las religiones habían reservado para la fe ciega. La proposición final de su obra maestra declaraba que el amor intelectual de la mente hacia Dios es el mismo amor de Dios con que Dios se ama a sí mismo. Esta formulación, que podría parecer abstracta para lectores superficiales, contenía la síntesis completa de todo lo que los fragmentos le habían enseñado. Que la separación entre lo humano y lo divino es una ilusión, que conocer verdaderamente es una forma de amar, que amar plenamente requiere comprensión. ¿No era extraordinario que una fórmula filosófica pudiera contener la experiencia espiritual más elevada imaginable? ¿No demostraba esto que la razón, llevada hasta sus límites, no destruye lo sagrado, sino que lo revela en su forma más pura? Pero Spinoza también comprendía que su síntesis era apenas el primer paso en un proceso que tomaría generaciones completar. Había demostrado que era posible, pero aún faltaba mostrar cómo podía ser vivido por seres humanos ordinarios en circunstancias ordinarias. Había construido el mapa, pero otros tendrían que recorrer el territorio. En las noches finales de su vida, cuando la tuberculosis ya había comenzado a consumir su cuerpo, Spinoza experimentó una paz que confirmaba todo lo que había desarrollado teóricamente. No era la resignación del enfermo que acepta su destino, sino la serenidad de quien ha comprendido que la muerte es simplemente una transformación dentro de un proceso infinito que nunca puede ser destruido realmente. Los fragmentos habían cumplido su propósito de una manera que trascendía cualquier expectativa. No solo habían inspirado una nueva filosofía, habían hecho posible una nueva forma de vivir y morir. No solo habían cuestionado las religiones existentes, habían mostrado el camino hacia una espiritualidad que podía sobrevivir al colapso de todas las instituciones religiosas. ¿No era esta la inmortalidad real que Jesús había prometido según los fragmentos? No la supervivencia personal después de la muerte, sino la participación consciente en la eternidad que ya está presente en cada momento de comprensión auténtica. En sus últimas conversaciones, Spinoza habló a menudo sobre la diferencia entre temer la muerte y aceptarla. Quien ha comprendido verdaderamente qué es, decía, no puede temer dejar de ser, porque comprende que el ser verdadero no puede ser destruido por ningún cambio de formas. Solo teme la muerte quien nunca ha vivido realmente. Estas palabras resonaban perfectamente con el último fragmento del manuscrito secreto que había guardado para sí mismo durante todos estos años.
La muerte es solo terrible para quien no ha aprendido a vivir. Para quien ha encontrado la vida eterna en el amor y la comprensión, la muerte es simplemente el momento en que lo temporal se reintegra conscientemente a lo eterno. ¿No era extraordinario que el carpintero de Nazaret y el pulidor de lentes de Ámsterdam hubieran llegado por caminos tan diferentes a la misma comprensión fundamental sobre la naturaleza de la existencia y su trascendencia? En febrero de 1677, mientras una tormenta de nieve cubría La Haya, Baruch Spinoza sintió que llegaba el momento de su propia reintegración consciente a la totalidad infinita. Sus últimas palabras, según quienes lo acompañaron, fueron: «He visto la eternidad y es hermosa». Pero su muerte no fue el final de la historia que había comenzado con los fragmentos secretos. Fue apenas el cierre del primer capítulo de una transformación espiritual que se extendería mucho más allá de su época. Los manuscritos que dejó, incluyendo notas privadas sobre los fragmentos que nunca publicó, continuaron circulando en secreto entre mentes preparadas para recibirlos. 4. Un siglo después, los ilustrados franceses encontraron en su obra las herramientas intelectuales para criticar el poder de las iglesias sin caer en el materialismo vulgar. 2 siglos después, los románticos alemanes descubrieron en su panteísmo una manera de recuperar lo sagrado sin regresar a la superstición medieval. 3 siglos después, los científicos del siglo XX encontraron en su comprensión de la naturaleza una anticipación sorprendente de intuiciones que la física cuántica estaba comenzando a confirmar. No era exactamente esto lo que los fragmentos habían predicho, que las verdades auténticas no mueren con quienes las descubren, sino que continúan germinando en mentes preparadas, época tras época, hasta transformar gradualmente la conciencia humana. Pero la influencia más profunda de la síntesis spinociana no se manifestó en corrientes filosóficas o movimientos intelectuales, sino en individuos dispersos por todo el mundo, que encontraron en sus ideas la posibilidad de vivir espiritualmente sin superstición, de amar a Dios sin temer la razón, de experimentar lo sagrado sin necesidad de intermediarios institucionales. King Finte, estos individuos raramente se conocieron entre sí, raramente formaron escuelas o organizaciones, raramente dejaron testimonios públicos de su experiencia, pero su existencia misma representaba la continuación silenciosa del experimento que había comenzado en la habitación de Spinoza. La demostración práctica de que es posible trascender la religión organizada sin perder la capacidad espiritual, que es posible ser completamente racional sin volverse emocionalmente árido, que es posible vivir sin superstición sin volverse insensible al misterio. ¿No es esta la verdadera revolución espiritual? No la que se anuncia con manifiestos y proclamas, sino la que se extiende silenciosamente de conciencia en conciencia, transformando desde adentro la manera en que los seres humanos se relacionan con la realidad. En nuestro propio tiempo, cuando las religiones tradicionales luchan por mantener su relevancia ante el avance del conocimiento científico, cuando la superstición adopta formas nuevas, pero no menos destructivas que las antiguas, cuando la humanidad busca desesperadamente formas de espiritualidad que no requieran el sacrificio de la inteligencia, la síntesis que Spinoza logró gracias a los fragme en estos secretos se revela más necesaria que nunca. Las preguntas que él formuló siguen siendo las nuestras. ¿Es posible amar a Dios con toda la mente sin traicionar al corazón? ¿Es posible ser profundamente espiritual sin ser supersticiosos? ¿Es posible encontrar lo sagrado sin abandonar la razón? ¿Es posible vivir la eternidad sin escapar del tiempo? Las respuestas que desarrolló a partir de los fragmentos siguen ofreciendo un camino viable. Sí, es posible, pero requiere el coraje de abandonar las certezas prefabricadas
por la aventura del descubrimiento personal. Requiere la disposición de encontrar a Dios en lugares donde las religiones prohíben buscarlo. Requiere la valentía de pensar por uno mismo sobre los temas más importantes de la existencia. Y sobre todo, requiere la comprensión de que la verdadera espiritualidad no es un refugio de la realidad, sino el encuentro más directo posible con la realidad tal como es, sin los filtros de la fantasía, el miedo o la ignorancia. Los fragmentos secretos habían cumplido su destino histórico. Ya no eran necesarios como documentos externos, porque se habían convertido en experiencia interna de quienes tenían ojos para ver y corazón para comprender. La verdad que contenían ya no dependía de su autenticidad arqueológica, porque había probado su autenticidad existencial en las vidas transformadas de quienes la habían recibido. Jesús, el carpintero que había llamado superstición a todas las religiones, y Spinoza, el filósofo que había mostrado cómo vivir espiritualmente sin religión, se habían encontrado finalmente en el único lugar donde todos los buscadores auténticos de la verdad se encuentran, en la comprensión de que lo divino no está separado de lo natural, de que lo sagrado no está opuesto a lo racional, de que lo eterno no está divorciado de lo temporal. Su encuentro a través de los siglos había producido algo nuevo en la historia de la conciencia humana, la demostración de que es posible ser completamente humano, sin dejar de ser tocado por lo divino, completamente terrenal, sin perder contacto con lo celestial, completamente racional, sin volverse espiritualmente ciego. Esta síntesis final no era el fin de la búsqueda espiritual de la humanidad, sino apenas el comienzo de una nueva etapa. La etapa en que sería posible buscar la verdad sin miedo, amar a Dios sin superstición, vivir la eternidad sin escapar del mundo. La fe sin comprensión había revelado ser obediencia disfrazada. La razón sin compasión había demostrado ser piedra estéril. Pero cuando ambas se encontraron en la síntesis que los fragmentos hicieron posible y que Spinoza desarrolló sistemáticamente, nació la verdad, una forma de existir que no dividía la realidad entre lo sagrado y lo profano, que no separaba el amor del conocimiento, que no oponía la libertad a la devoción. Y en el silencio final que siguió a esta revelación, se podía escuchar el eco de todas las voces que habían contribuido a su descubrimiento. Jesús llamando superstición a las religiones que llevarían su nombre, Spinoza demostrando geométricamente la presencia de Dios en cada hoja que se mueve con el viento, y todos los buscadores anónimos que en cada época han preferido la verdad difícil a la mentira cómoda, la comprensión incierta a la obediencia ciega, la libertad peligrosa a la esclavitud segura. Su testimonio conjunto atraviesa los siglos como una invitación permanente, la invitación a descubrir que somos más de lo que las instituciones nos enseñan, que podemos conocer más de lo que las autoridades permiten, que podemos amar más profundamente de lo que las religiones organizadas hacen posible, porque al final la verdad más herética de todas es también la más liberadora, que cada ser humano lleva en sí mismo la capacidad de relacionarse directamente con lo divino, sin intermediarios, sin instituciones, sin supersticiones, solo con la razón que ilumina, el amor que transforma y la libertad que hace posible ser plenamente lo que somos. Fragmentos conscientes de la eternidad, expresiones temporales de lo infinito, formas finitas a través de las cuales la realidad se conoce y se ama a sí misma.